Muy buenas tardes a todos y todas, siguiendo con el seminario el diplomado Sentipensar con la Tierra. Como decíamos, ya estamos en la semana final. El día de hoy nos acompaña el sociólogo, profesor del Departamento de Sociología, con ardua experiencia en investigación, acción participativa, educador popular, formado en la red Alforja, miembro del Centro de Investigaciones de Acción Social Panameña, CEASPA, el profesor Jesús Alemancía. Es para mí realmente un honor escuchar a Jesús. Ha sido sin duda un maestro de muchos, entre esos mi persona. Alguien que tiene un arduo conocimiento y una experiencia en movimientos sociales, en movimientos indígenas, quien en su momento ayudó, colaboró con las organizaciones del pueblo Ngove Buglé en la creación de la comarca, en la lucha a través de la educación popular, darle información sobre represas, sobre minería, sobre movimientos sociales. Sin duda es un profesor de ardua experiencia en el andar, en el sentir y en la colaboración de los movimientos sociales de este país. Con ustedes, Jesús Alemancía. Jesús, Hola, hola. el Bueno, espacio es tuyo, ¿ah? reitero los saludos a todos los presentes. Florencio, ¿cómo hago? Ya, Pongo compartir pantalla. sí, ya tienes para compartir pantalla. Ya, solo abro entonces la presentación. Listo, sí. ¿Lo ven? No se ve. ¿No se ve? Un segundo. Entonces pongo compartir pantalla. Sí, y le das donde está el documento. ¿Todavía? No, todavía. Tienes Qué que darle, raro. ponle compartir pantalla Ajá. y después que le das compartir pantalla te aparecen los documentos los que tienes en el escritorio o en la barra de herramientas. Ya. Entonces, cuando te aparece ahí, te subes arriba, él se hace un recuadro y le da doble clic. Le pones arriba y después le dices compartir. Mira, te veo a ti en una pantalla. Seleccione la ventana o la aplicación que usted va a compartir. Ajá. Archivos. Le dices compartir. ¿Ahora sí? Ahora sí está saliendo, ya listo, ahí estás compartiendo el Zoom. Ya, entonces, ahora sí se ve la Ahora sí, y la puedes poner en la pantalla completa. Ahora sí. Ahora sí se ve la presentación. Bueno, se comió las letras, parece. Pero bueno, no nos ocuparemos de eso. Miren, la presentación de hoy es básicamente una continuación de todas las reflexiones que se han estado realizando, ¿no?, desde que comenzó el diplomado. En este caso, hace referencia digamos, a tres ideas, ¿no? El sentipensar indígena, un poco la referencia a la comunidad, al territorio y la construcción de la pedagogía de nosotros, ¿no? La idea básicamente es poder compartir tres ideas. Vamos con la primera. Bien, la primera dice como visión y sentido de vida en los pueblos indígenas. Creo que es un tema que ya lo hemos conversado a partir un poco de la presentación de los otros expositores, ¿no? Y en este caso vamos nuevamente a recurrir al concepto
¿no? Sobre el sentido de vida, y que tiene que ver básicamente pues con tener la claridad de que en el mundo indígena el sentido, los tiempos, es un todo, ¿no? No hay una racionalidad occidental en el cual se fragmentan los tiempos, en el cual el tiempo no es continuo, ¿no? Hay toda una serie de elementos que se diferencian. Y aquí la idea es poder entender la lógica de que en el mundo indígena todo es un ir y venir, es un todo integrado en donde están las prácticas, la forma de ejercer el poder, la educación, el territorio y sobre todo la relación humanos-naturaleza, ¿no? Tener en cuenta esta relación, no tener en cuenta esta relación, entonces nos hace un poco alejarnos de entender qué lógica subyace en la forma como las comunidades indígenas entienden su entorno, su proyecto de vida, ¿no? Y todo lo que lo relaciona a ellos, pues con, digamos, con el sentido que tienen en relación, pues, a la totalidad en la cual ellos están inmersos, ¿no? Entonces, esa es la primera idea que vamos a tratar de ir fundamentando a partir entonces de algunos elementos propios de la comunidad, de las comunidades de Cunayala, ¿no? Y pasamos a la siguiente lámina. Miren, he agarrado solamente un fragmento de una narración que se llama El árbol de sal, ¿no? Es una narración larga que cuenta la historia de un árbol, ¿no? Y el episodio que voy a contarles, tiene que ver pues con cómo es que la gente se dio cuenta de la existencia del árbol y qué fue lo que pasó después y cuál es el significado de esta historia en la construcción de la lógica cultural que tiene las comunidades en Cunayala, ¿no? Esto hace referencia a la visita de una tía, ¿no? A la casa de 8 héroes, ¿no? Que son considerados los defensores de la madre tierra. Se le ofrece comida, ¿no? Y ella a escondidas en la cintura desembolsa algo, ¿no? Y lo echa en el plato de comida. Entonces y ella venía muy feliciana, ¿no? Estaba muy entonada con una especie de licor vegetal. Y ella decide irse después de dar las gracias, ¿no? Todo aquello. Y una de las hermanas que estaba en la casa, de los 8 hermanos, prueba lo que había quedado en el plato y siente un sabor distinto a lo que ella saboreaba cuando hace su comida, ¿no? Y le dice a sus hermanos, la tía echa algo sobre la comida, sobre la sopa, ¿no? Ellos lo prueban, entonces se dan cuenta que el sabor es salado, ¿no? Nunca habían probado lo salado como parte de la comida. Entonces, el mayor de los hermanos decide que él tiene que averiguar qué es lo que la tía trae y de dónde lo saca. Entonces, la tía se va muy feliz, ¿no? Estaba muy entonada y decide entonces irse a un árbol. En el momento en el que se va a treparse al árbol, y Beller le pide a un piojo, ¿no? Que acompañe a la tía para que le cuente qué es lo que va a ver en la subida del árbol. Entonces, cuando se da, ella se pierde unos 4 días, baja de nuevo, ¿no? Sigue entonada, va a la casa, vuelve y saborea la sopa, le sigue echando sal. Y Beller le pregunta por el pájaro, por el piojo.
y resulta que el viento se había llevado al piojo, ¿no? Y nuevamente ocurre lo mismo, vuelve al árbol y ella vuelve a subir y entonces a escondidas envía otro piojo. Y a la vuelta el piojo le cuenta qué es lo que él vio en la subida del árbol de sal, ¿no? Entonces, él dice, miren, lo que vi en la copa de los árboles es abundancia, ¿no? Hay yucales, platanales, hay muchos frutos de la naturaleza, ¿no? Hay mucha abundancia. Ellos no pasan ninguna penuria arriba en la copa del árbol. Entonces, eso es lo que vi. Pero también vi mucho egoísmo, vi mucha maldad en la medida en que eso no lo comparten con nosotros y lo que hacen es enviarnos ciclones, ¿no? Nos envía vientos fuertes, ¿no? Nos meten miedo con esto. Entonces comienza toda una serie de interrogantes en donde los 8 hermanos deciden entonces que el árbol lo tenían que tumbar. Entonces, en los intentos de tumbar el árbol, trabajaban mucho, ¿no? Pero se cansaban y luego se iban a descansar en la noche y cuando amanecía, el árbol aparecía de nuevo intacto, ¿no? Entonces ellos se preguntaban qué estaba pasando y luego comienzan de nuevo a la faena, pasa la noche, descansan y nuevamente el árbol sigue intacto, ¿no? Deciden entonces viajar a las profundidades de la tierra para entender qué estaba pasando. Y ahí descubren que en la noche aparecían culebras, sapos y demonios que curaban el árbol. Por eso que el árbol no lograba caerse a pesar de que ellos trabajaban todo el día en ver cómo lo tumbaban. Bueno, la historia, al final logran tumbar el árbol, ¿no? Logran tumbar el árbol y el árbol cae. Cuando el árbol cae, nacen los ríos, nacen los mares y todos los frutos que tenía el árbol quedan en la tierra, ¿no? Y la gente así conoce y entonces adquiere lo que la naturaleza la había otorgado al árbol de sal, ¿no? Bueno, esta historia al final es una referencia a uno de los componentes de valores, ¿no? Que tiene que ver con la solidaridad, ¿no? Que tiene que ver con el compartir, con el esfuerzo colectivo, ¿no? Es la construcción de todo el sentido comunitario que hay, que existe, y que es la referencia a la forma como las organizaciones y la comunidad están estableciendo toda una serie de relaciones que tienen que ver pues con esto. Miren, si seguimos, resulta que esta historia es una secuencia de historias, ¿no? Que tiene que ver con héroes que fueron entregando conocimiento, fueron entregando formas de organización, formas de abordar la relación con la naturaleza. Y dentro de eso hay otro héroe que surge en algún momento, que ya no es Ibeler. Ibeler es el que tumba el árbol de sal. En este caso, el otro, Ibeorgun, promueve las formas de organización. Entonces, en la historia que se cuenta en las comunidades, sobre todo en la casa de la asamblea comunal, se hace referencia a estas cosas, ¿no? Hay momentos en la historia en el que hay toda una serie de etapas y de fases. En el árbol de sal estamos en los momentos previos en donde todavía la condición humana era compartida con la condición animal.
¿no? Entonces, los animales de la selva tenían comportamientos humanos. Entonces, también se va construyendo todo este proceso de las transiciones en la etapa de la cosmogonía. Y resulta que Ibeorgun llegó con su hermana y con otra persona llamada Wikudun. Y estos personajes fueron los que comenzaron, digamos, a dar enseñanza sobre cómo debía de organizarse la comunidad. Las razones de por qué se debía construir la casa de manera conjunta, ¿no? Ese es otro de los componentes de los valores, cosa que el tiempo también está modificando, que en las casas, en las aldeas, se hacen de manera conjunta, ¿no? Cada vez que una pareja se casa, la comunidad le construye la casa, ¿no? Entonces, todo eso venía pues de estas historias en donde la gente comienza a ver cómo se organiza la casa, cómo es el matrimonio, cómo son las relaciones familiares y cuáles son los valores que se deben de compartir en la comunidad, ¿no? Si juntamos la historia del árbol de sal y todo lo que significa, y esta otra historia que tiene que ver con las formas de organización comunal, vamos viendo el tejido de cómo las historias, las cosmovisiones van generando una lógica que todavía subsiste hasta hoy. Claro que también hay modificaciones por la relación con la sociedad nacional y el Estado, pero el componente básico se mantiene, ¿no? Y esto explica también, de una forma u otra, la existencia de los congresos generales como estructura comunal de poder. Estas dos historias entonces nos van llevando a lo segundo, ¿no? O sea, a eso me refería con que no hay fragmentación en el manejo, digamos, del sentido de vida en el territorio. No existe esa división que uno puede tener como lógica en la sociedad occidental. E inclusive el tiempo, cuando se cuentan las historias y se interpreta, el tiempo pasado se vuelve presente y el tiempo presente se vuelve pasado y el presente se vuelve futuro y el futuro se vuelve presente. Todo este manejo del tiempo tiene que ver con la continuidad de estas historias. Entonces, hay un manejo del tiempo que no tiene lógica en la razón occidental, ¿no? No logra engarzarse. Por eso es que mucho del pasado se interpreta en el presente. Entonces, con este segundo punto, comunidad y territorio en la construcción de nosotros, lo que queremos también es precisar cómo es que esa relación comunidad y territorio se da, ¿no? Porque la noción de territorio está fundamentado también en la noción de comunidad. No hay territorio sin comunidad, ¿no? Entonces, eso nos va llevando a la formación de muchas formas de relacionamiento de las comunidades con su entorno, ¿no? Con este tejido que les he hablado, y en este caso preciso más el tejido en la relación del tejido social y ecológico, ¿no? O socioecológico, en donde hay una imbricación, hay una relación tan estrecha, ¿no? Tan estrecha que las nociones del manejo de la relación con la naturaleza, ¿no? Son lógicas que van estableciendo la forma como se aborda la relación con la selva, ¿no? Y todo aquello. Entonces, veamos lo siguiente. Fíjense, hay una historia que tiene que ver con la migración al archipiélago. La historia dice que nosotros vivíamos en las montañas y en los ríos.
llegó un momento, por varias razones, que la gente comenzó a moverse. Y en este caso, se comenzó a mover hacia la costa este del Atlántico panameño, ¿no? Entonces, esta historia cuenta, esta es la historia que tiene que ver mucho con algo que todavía nos faltaría reconstruir a lo largo de Cunayala, ¿no? Que es la relación que se da durante la migración hacia la costa entre la familia, los ríos y la llegada a las islas. Hay una identificación en esta historia, que es cuando las familias bajan por un río, ¿no? Y su referencia como comunidad, como familia, es el río por donde bajaron. Y luego los pasos que continuaron hacia el archipiélago, ¿no? Y esta hace referencia, pues, a un pueblo que se llama Gardi Subtup, en Cunayala, que es el pueblo que está conectado con la carretera del Llano Cartí, en donde se narra la historia del lugar de donde salió las familias que llegaron a esta zona, ¿no? Y habla de los abuelos que estaban en ese momento, ¿no? Y va citando como a tres: Duligana, Cuidrigana y Achugana. Esos fueron cuando ellos existían, se comenzó a movilizar la gente a la costa. Y ahí habla entonces de cómo ellos fueron llegando a la ribera del río Cartí. Miren, un segundo, voy a ver si les puedo... Bueno, luego les muestro un mapa donde está el río y la ubicación total de esto. A ver si se lo puedo mostrar ya. Miren, creo que va a estar imposible poder aumentar. Miren, es esta zona. No sé si ven ¿no? Donde está esta punta. Es esta zona que se fue poblando, ¿no? Y la historia hace referencia a unos ríos que están del lado de las montañas y que salen digamos, a la bahía, ¿no? A la bahía de Cunayala. Es esta zona donde es la historia que estamos tratando de contar, ¿no? Entonces se identifica los ríos con las familias migrantes y luego ellos pasan a las islas, y cuando pasan a las islas es la misma familia que se va disgregando, ¿no? Se va disgregando y resulta entonces que hubo un incidente finales del siglo XIX que fue un maremoto, ¿no? Que registra la historia. Y a raíz del maremoto, la isla que estaba siendo poblada se transforma en un arrecife. Entonces se cambian de isla y van a otra isla. Y de ahí pasan entonces a la actual isla donde queda la comunidad. Entonces, toda esa familia es la que va poblando luego todo el Golfo, ¿no? La que va poblando toda esa zona conocida internamente como la zona de Cartí, ¿no? Que es la zona limítrofe con la provincia de Colón. Por eso y por último les comentaría que dentro de la identidad territorial, la ocupación, entonces la gente comenzó a decir: somos la gente que bajó por el río de los Huesos, porque Gardí es río de los Huesos, y llegó a la isla del río de los Huesos, que se llama isla de los Cangrejos. Entonces ahí ya se va conformando pues toda una identidad comunal, ¿no? Toda una identidad comunal que luego ocupa el territorio y va construyendo territorio, ¿no? No es que lo ocupe simplemente, sino que lo va construyendo a partir de la cosmogonía, de las prácticas productivas, del ejercicio del poder y de las formas de transformación de la naturaleza, ¿no? Cuando ellos comienzan a producir
la alimentación para las familias. Bien, esta historia luego, cuando vemos la manera como las comunidades se construyen como centros de poder, ¿no? Y construyen su territorio, se transforman en centros de poder comunal, tiene que ver también con otro componente, ¿no? Con otro componente que hace referencia a lo que le decía al inicio. Tiene que ver con valores, con visiones, ¿no? Y con lógicas. Miren, en cada comunidad hay una casa. La casa más grande de la comunidad siempre es la casa de asamblea, ¿no? Y uno puede ver la casa sin conocerla desde afuera, pero resulta que esa casa, la manera como está construida sobre la base de la lógica como se estructura el poder comunal, ¿no? Si ustedes ven la lámina de esta casa, ¿no? En el número 1 hay digamos que es el sostén principal, ¿no? Este que está acá y este de acá son el sostén principal de la casa, ¿no? Y si ustedes ven el 2, siguen los sostenes de la bajada de la casa, que son las esquinas. Y si ven el 3, ven las paredes construidas de caña brava, que se van juntando alrededor. Miren, el número 1 es el simbolismo de la dirigencia. Es el simbolismo del Saila. O sea, ese pilar que sostiene la casa es el simbolismo de que el cargo de jefe en la comunidad, ¿no? Es una responsabilidad porque tiene que sostener los valores, tiene que sostener la historia, tiene que impulsar toda la dinámica cultural que sostiene la comunidad. Entonces, la manera como se construye la casa hace referencia a quienes le toca sostener la vida comunitaria. Entonces, nuevamente nos encontramos con la lógica cultural, la lógica social, no está dividido, ¿no? Sino que está totalmente articulado y se va expresando entonces en todas las maneras como la comunidad se autoconstruye, ocupa y construye territorio. Esta manera de construir la casa, a partir de los valores y de los valores como se ejerce el poder comunal, luego tiene también toda una forma de organización interna que tiene que ver que espacialmente es la forma como esa casa distribuye su espacio. Entonces, trato de explicar con esta imagen cómo está organizado el espacio de la casa que vieron. Fíjense, en el centro de la casa de la asamblea está el corazón de la comunidad. Y el corazón de la comunidad son los jefes, los sailas. Okay. Casi siempre son 3. Ellos son los que presiden en la hamaca las asambleas o las deliberaciones. En el costado de arriba, donde dice los sabios, ¿no? Y abajo, donde dice los sabios, ¿no? Quiere decir los que saben, ¿no? Igar Wismalat es los que saben los caminos. Está la gente que tiene un nivel de preparación y de conocimiento y de saber, ¿no? Ya sea son sanadores, son intérpretes de la historia comunal, son gente que en algún momento conoce alguno de los saberes propios. Hay un saber que se llama Absoget, y ese saber hace referencia al diálogo con la naturaleza. Es el Señor que sabe hablar con la naturaleza y es el mediador de la comunidad con la naturaleza cuando hay algún mal o cuando hay alguna situación que hay que interpretar.
él también se sienta arriba y abajo. O sea, estos espacios donde están los sabios son los sitios designados para que ellos se sienten, para que acompañen a los jefes comunales en las deliberaciones, ¿no? A los costados, a la izquierda y a la derecha, están Idumalat, que son, digamos, es una forma de decir los que encabezan la vida comunal. ¿Y a qué me refiero? Es la gente a cargo de la limpieza de los caminos comunales, es la gente a cargo de la pesca comunal, a cargo de la producción de la comida comunal, es la gente que mantiene los cementerios de las comunidades. Son toda una serie de servicios comunales que la misma comunidad tiende a favor de la gente que está ahí, ¿no? A la gente de la gente que vive en la comunidad. Esos son el costado izquierdo y derecho. Y alrededor, ¿no? Donde dice Dula, está la comunidad. Dula quiere decir vida, ¿no? Entonces, una forma de denominar a la comunidad es vida, porque se supone que entonces los comuneros, la gente que vive en la comunidad, le da vida a todo esto. Reciben los beneficios, pero también dan el servicio. Entonces, esta es toda una cadena de relaciones que es la manera como se ejerce el poder comunal, ¿no? Por eso le decía que a partir de la forma como se construye la casa, a partir de la manera como se ocupa el espacio en las deliberaciones de la asamblea, es que se construye el poder y también se construye el territorio, porque es aquí donde se define, ¿no?, en la historia, por qué río bajamos. Por haber bajado por ese río, las familias van ocupando tierra, ¿no? Y al ocupar tierra va construyendo territorio. Y cada uno conoce los límites, ¿no? Porque los límites entonces tienen que ver con un tema como la propiedad de la tierra. Hay 3 formas de propiedad de la tierra entre los cunadules. La propiedad comunal, digamos, no, 4. La propiedad comunal es una, que es donde la tierra es de toda la comunidad. 2, la propiedad familiar, que es cuando las familias deciden tomarse una tierra y la trabajan. La propiedad individual, ¿no?, que es cuando alguien decide trabajar la tierra por cuenta propia, según su capacidad. Y la cuarta tiene que ver con el conjunto del territorio de Cunayala, ¿no?, que sería la propiedad de todas las comunidades que habitan Cunayala. Todo eso se debate, se resuelven las tensiones sobre las propiedades en este espacio que les he descrito. Es en este espacio que entonces se construye el territorio, se defiende el territorio, ¿no? Y como dicen algunos, en la historia vieja, esta forma de organización también significó y simbolizó la manera como la comunidad se organizaba también para la defensa del territorio. Entonces, volvemos nuevamente, no hay separación alguna en la manera como se desarrolla la vida en las comunidades. Entonces, pasaríamos al tercer tema que yo quería compartir con ustedes, y que tiene que ver cómo la cosmogonía, la praxis articulada, derivada, como queramos llamarle, la forma como se expresa en la organización comunal, en la construcción del territorio, la forma como se deciden
el ejercicio del poder y el proceso educativo interno, ¿no? En las casas comunales, que hoy día se conoce pues como congresos locales. Todo eso también involucra una forma de ver la pedagogía de nosotros, ¿no? Una forma de sentir, pensar indígena como práctica pedagógica. Uno de los héroes, ahí en el resumen que les presenté, se anota de que se educa hablando, haciendo. Es la manera de enseñar, hablando, haciendo, y haciendo, hablando, ¿no? Hay una lógica pedagógica. Claro, el que no conoce internamente el proceso puede pensar de que ahí no hay proceso educativo alguno. Pero sí lo hay, ¿no? Y esta forma, entonces, también la vamos a ver ahora. Lo que quiero compartir con ustedes, podíamos quedarnos toda la tarde viendo varias aristas sobre qué es lo que se denomina la pedagogía de nosotros. Pero vamos entonces a verlo a partir de esta relación que le digo de cosmogonía y praxis. Hay otra historia, y es la historia de los seres del árbol, ¿no? Esto es en los inicios remotos de la creación del mundo. El gran padre decide que van a ser creados árboles, ¿no? Entonces él escoge 8 hombres árboles y él les dice que ellos tienen que viajar a la primera piel de la tierra. En la cosmogonía, la tierra tiene 8 pieles, 8 niveles. Entonces el gran padre le dice a los seres del árbol: ustedes tienen que viajar a la primera piel. Entonces los manda, y frente a los hombres árboles se comienza a crear el aire, las montañas, los ríos, los animales, las plantas comestibles, ¿no? Y se va creando el hombre también. Luego, al ser testigo de esto, el gran padre le designa una misión a los seres del árbol, ¿no? Proveer y amparar a los seres humanos contra las enfermedades, epidemias y otras calamidades terrenales. Luego de que él le designa la misión que tienen los árboles, entonces son enviados a la cuarta piel de la tierra, en donde el gran padre les pone nombre. Y posteriormente, entonces los árboles son enviados a la madre tierra, ¿no? A donde nos encontramos los humanos, bajo la misión que ya le decía: proveer y amparar a los seres humanos contra las enfermedades. Bien, si creo que yo hice referencia de que uno de los temas dentro del sistema educativo, en el que se trata de hablar de interculturalidad y todo aquello, siempre toman esto como una referencia folclórica o mítica de interpretar el mundo, ¿no? Y resulta que detrás de este tipo de narraciones hay una lógica pedagógica que se desarrolla en la práctica. Entonces, esto tiene que ver con los sanadores. Y resulta que a partir de esta historia de los seres del árbol es que se practica la sanación. Solo le pongo 3 características, ¿no?, de algunas técnicas de preparación de la sanación con plantas. Hay muchas. Se las leo. Las muestras recogidas, ya sea hojas, corteza, madera, se usan para hacer figuras de crucifijos y se colocan agua fresca para el baño medicinal.
Las hierbas, hojas, flores pueden ser cocidas en seco en una olla a fuego lento. El pulverizado se usa como polvo. Las semillas, corteza seca, resina se usa en sahumerio como psicoterapias. Para concretar esta práctica de sanación, los sanadores tienen en cuenta y retoman esta historia, porque los sanadores comienzan a dialogar con las plantas, ¿no? Claro, para la ciencia positiva, esto es ficción, pero resulta que estos son parte de los manejos que se hace con las plantas medicinales, ¿no? Y solo le pongo este ejemplo porque ya les digo, podríamos entrar en todo el tema de la producción agrícola y que tiene que ver con este tipo de referencia. Bien, este tipo de referencias también lo podíamos ver con los números, ¿no? En la racionalidad occidental, toda la reflexión numérica es abstracta, ¿no? 1, 2, 3, X cantidad de objetos. En el mundo Kunadule, eso no es posible, porque la forma de contar depende de la forma del objeto. Los objetos redondos se cuentan de una manera, los objetos largos se cuentan de otra manera, ¿no? Las extensiones se cuentan de otra manera, pero esa manera de contar es la que también establece la relación con la naturaleza, ¿no? Es la forma como se dialoga con la naturaleza, porque el tema de la forma involucra también el objeto en sí, en qué nos va a satisfacer, en qué nos va a ayudar. Hay todo un simbolismo detrás de esto, ¿no? Como el simbolismo de la construcción de la casa y la numeración que ustedes vieron alrededor de qué significa cada uno de los componentes de la casa comunal. Bueno, ahora les voy a compartir este tema, pero ya más derivado en la posibilidad de un diálogo entre el mundo indígena y la sociedad nacional, y en especial dentro del sistema educativo. Esto yo lo he llamado a partir de un concepto que hace referencia a unas explicaciones que el sociólogo García Linera de Bolivia, ¿no?, utilizaba para poder explicar algunos momentos de tensión que se daban en Bolivia, ¿no? Él alegaba lo de las tensiones creativas, como una forma de que lo que está y lo que viene quedan tensiones que genera otra posibilidad. Y entonces hablamos de tensiones creativas en el sentipensar indígena y la pedagogía del nosotros, ¿no? Y para eso lo que quiero hacer referencia es un poco a las maneras como desde la interculturalidad, ¿no?, se interpreta. Para mí la interculturalidad es un campo de tensiones. Si nos dejamos llevar por la construcción de conceptos que la posmodernidad y que el neoliberalismo ha creado, de repente no precisamos qué lógica prevalece en la forma de dinamizar la interculturalidad. Y pensando mucho en la historia presente, yo ubico 4, ¿no? La primera fue de las primeras cosas que nacieron, ¿no?, la educación bilingüe, que básicamente era permitir que en el sistema escolar, sobre todo en las comunidades indígenas, se educara en castellano y también se permitía la educación en el idioma propio, ¿no? Ese fue de las primeras, pero al final el contenido modélico de ese proceso no tenía que ver con interculturalidad. Era básicamente que las comunidades aprendieran castellano para poder relacionarse con el mundo afuera.
La segunda tiene que ver entonces con el reconocimiento de los idiomas, su mundo cultural, pero en el marco de los estados nacionales. Esto se aproxima mucho al concepto de multiculturalidad, pero tiene que ver también con los límites y el control, ¿no? Miren, durante los años 70 y 80, la Facultad de Humanidades de nuestra universidad tenía cursos de idioma cuna y de nove. Y se podía, el que quisiera se podía escribir y dar su clase, ¿no? Pero en ese caso no había mayor proceso de debate y dinámica sobre la interculturalidad, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con un tema que es muy tenso, provoca mucha polémica, ¿no? Y que tiene que ver con la jerarquía cultural. Tiene que ver con la forma como la oligarquía panameña construyó la identidad nacional, ¿no? Y nos vamos directamente a un tema polémico, porque a muchos no les gusta que se hable sobre la pollera de la manera como lo vemos nosotros, ¿no? La pollera es una expresión de dominación, es una expresión de la construcción de una región del país como si todo el resto se pareciera a ella, ¿no? Pues eso tiene su historia, ¿no? Fue una construcción liberal, fue una construcción de la identidad nacional, pero eso ojalá tuviéramos la oportunidad de debatirlo. Bien, eso hace entonces que se establezca una jerarquía en el campo de la interculturalidad. Yo permito que tú tengas tu mola, yo permito que tú tengas tu pollera conga, ¿no? O tu paruma. Y si no, véanlo en los actos formales que el Estado hace cada vez que quiere folclorizar una presentación. Cómo es la organización del acto. Ahí es notorio. Y hay fotos. Bien. El tercer elemento de la interculturalidad tiene que ver entonces con el reconocimiento y la configuración de la plurinacionalidad, en este caso directamente de la zona andina, Ecuador, Perú y Bolivia, y que tiene que ver con algo que yo comenté, no me acuerdo en qué sesión, sobre la plurinacionalidad como fuente de poder de las poblaciones indígenas. O sea, no es que la plurinacionalidad nació por derecho. O sea, nació de años de lucha, ¿no? Eso es real. Fue lucha del movimiento indígena por que se reconociera de que el país no era el país europeo que se sueña, ¿no? De ahí viene el concepto de plurinacionalidad. Y es donde más o menos ha permitido florecer mucho todo este concepto de la interculturalidad. Luego viene, digamos, un concepto de interculturalidad más ligado al movimiento indígena, ¿no? Que entra en tensión directamente con el Estado. Porque eso implica que estas formas pedagógicas de las comunidades, ¿no? Sean reconocidas por el sistema educativo y por el propio Estado como modelos educativos. Y esta historia de los modelos educativos propios que han nacido desde el reclamo del movimiento indígena, esto significa que de una forma u otra es una relación horizontal, propositiva, una relación que se alimenta a partir de los proyectos de vida de las comunidades y la negociación con el Estado y la sociedad. Digamos que entonces de esto que estamos hablando de la pedagogía en nosotros depende mucho de la forma como se interpreta la interculturalidad, ¿no? Y en esto nosotros podemos reflexionar mucho y debatir mucho, porque hay muchos posicionamientos y visiones sobre esto, ¿no? Miren, en el continente, ahora mismo el continente tiene una riqueza increíble, desde México a Argentina, de propuestas de interculturalidad, de pedagogías propias, ¿no? Y de nosotros, de distintas maneras,
de proyectos que se denominan universidades, pero que el Estado no lo reconoce como tal. Pero existen y funcionan porque son las comunidades las que los impulsan. O desde intentos como la licenciatura de la Madre Tierra en la Universidad de Antioquia, en la Simón Bolívar, donde todo el currículum es sencillamente distinto a la forma tradicional como los consejos superiores de educación superior aprueban los currículum y todo lo que involucra la malla curricular y todo eso, ¿no? Porque es un proceso básicamente de aprendizaje con la comunidad. Y eso ha traído polémica entre los pedagogos, ¿no? Porque para muchos pedagogos eso no tiene cabida en la lógica porque piensan en función del aula. Y acá el aula es el medio, es la naturaleza. Y así cantidades de experiencias que han surgido desde los movimientos, desde los intelectuales indígenas por tratar de proponer, de llevar adelante esto, ¿no? Miren, una de las experiencias más recientes es el caso de México, ¿no? Antes de la pandemia, con la subida de López Obrador, se desarrolló todo un programa de creación de universidades interculturales en México, con apoyo del Estado. Pero, lógicamente, que ahí proliferó mucho por la estructura demográfica de México, ¿no? Pero así podemos encontrar una riqueza muy grande de experiencias educativas que vienen desde la lucha desde el Estado o no reconocimiento del Estado, ¿no? O de procesos que sencillamente se toman una tierra y van construyendo casas y dicen esto es la Universidad de la Tierra, ¿no? En México también hay universidades de la tierra, pero son proyectos comunales, ¿no? Y muchos de personajes muy reconocidos de la Academia Mexicana van y dan clases y apoyan estas universidades de la tierra. Uno de ellos es López Rivas, ¿no? Que creo que alguien había hablado de un libro que él sacó sobre la experiencia de los mapas, ¿no? Y todo el proceso de detención en la elaboración de los mapas en México, ¿no? Con la mediación de la geopolítica. Entonces yo creo que estas cosas pues nos permiten como ver la interculturalidad como campo de tensiones. Entonces la pregunta, ¿es posible una pedagogía de nosotros en el sistema educativo? ¿No? Esa es una pregunta que forma parte de lo que ya hemos conversado, pero que yo diría que tiene una respuesta matizada por las visiones y los intereses, ¿no? Las comunidades desarrollan su proceso propio. Pero aquí entramos entonces en un tema, cómo la posmodernidad y el neoliberalismo permiten también esto, comparten esto, pero sobre la base de otros intereses. Creo que en otro momento yo les comenté que el Banco Mundial no tiene reparo en apoyar este tipo de iniciativas, pero desde otra visión y desde otros intereses, ¿no? Entonces yo creo que entonces tendríamos que ver, matizar para poder responder, ¿no? Si es posible la pedagogía de nosotros, porque esto también ha provocado internamente a veces tensiones por la manera como comienza a teorizarse y practicar la pedagogía en las comunidades, ¿no? Cuando se tienen relaciones con otros sectores que tienen otra visión distinta. La otra es cuando esto se negocia directamente con el Estado, ¿no? Y se proclama la interculturalidad. Alguien aquí hablaba sobre la Universidad Intercultural que se supone va a quedar en Llano Turí, en Nuevo Buglé, ¿no? Nadie conoce el sentido, la orientación, la malla curricular, o sea, no se sabe absolutamente nada sobre qué va a significar esa universidad intercultural aquí en el país, ¿no? Es una discusión que tiene ahora mismo el Meduca. Sin embargo, es posible impulsar la pedagogía de nosotros porque se ha hecho, se ha concretado desde las comunidades. A eso hacía referencia los distintos nombres que se ponen, pero el hecho es que las comunidades también hacen su esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que este tema, de una forma u otra, pues
significa, digamos, un desafío tanto para los pueblos indígenas como para la academia. Mientras la academia esté hegemonizada por la ciencia positiva, siempre va a pensar que la razón occidental es la que puede explicar el sentido de vida de las sociedades. Yo creo que eso es una gran mentira. Pero para eso también la academia tendría que abrirse a debatir, a experimentar, a escuchar y sobre todo estar cerca de las poblaciones, estar cerca de las comunidades. Porque allá hay saberes que tienen que ser procesados en términos horizontales, de diálogo. Y eso es responsabilidad de la academia, ¿no? Pero mientras sigamos con los ojos repletos de ciencia positiva, siempre vamos a pensar en jerarquía, siempre vamos a pensar en negación de la ciencia y siempre vamos a estar pensando que el único conocimiento válido es la que se elabora dentro de los marcos universitarios. Bueno, le doy las gracias por la atención y solo quería compartir un último mensaje. Muchas de las narraciones, mucha de la cosmogonía que he compartido y que se ha compartido a lo largo del diplomado, ¿no? Tiene un significado. Tiene el significado de el futuro de la vida y su armonía, ¿no? Está en nuestras manos, no en manos del Estado ni de las corporaciones internacionales. Porque al final a veces se piensa que el futuro de la vida va a depender de las corporaciones o de las políticas públicas del Estado. Y hasta ahora no hemos visto nada positivo desde los dos ámbitos, ¿no? Y por último, pues, el destino lo construimos los pueblos, lo construimos las comunidades, y si lo acepta la academia, el docente universitario, lo construimos también desde la academia, aportamos desde la academia a este proceso de construcción colectiva. Bueno, gracias y quedamos abiertos pues para la reflexión, el debate, la pregunta, lo que quiera. Florencio, ¿cómo hacemos? Te terminé de escuchar completo. Sí. La idea, bueno, es hacer unos minutos donde todos y todas puedan vertir sus opiniones sobre lo planteado por ti y luego preguntas, comentarios. Jonathan. Saludos, gracias Bueno, es que estoy con bastante ruido aquí, pero quería decir solamente dos cosas. Cuando presentaba lo de la casa que básicamente es el reflejo, que no solamente traspasa la filosofía estructural con la filosofía organizativa, me parece súper interesantísimo, porque acá con Kevin Sánchez tuvimos teniendo una experiencia muy bonita con las comunidades Bribri, donde la casa como centro del territorio, o sea, básicamente el gran dios Sibú creó a los Bribri en una gran casa cósmica y la casa es el centro total de la estructura del conocimiento y de la ancestralidad Bribri. Entonces, cuando hablas de la casa y luego la gente habla de la casa común o habla del territorio como una gran casa, y ver a los cunas que todavía conservan para el tema organizativo político y organizativo social y todas las otras formas de organización, a partir de una estructura, pues me hace soñar y me hace imaginar todo aquello que todavía no conocemos, ¿no? Sobre cómo se organizan los otros pueblos, ya sean más al oeste o más al oriente, Guaunán o Emberá, o cómo se organizan también en la Casa Nove, en fin.
Eso es lo que me queda. Pienso en voz alta después de ver tu presentación, Jesús. Saludos y bueno, ese es mi comentario. Gracias por tan buena presentación, también con bastante oralidad, me gustó muchísimo. Uno aprende un montón con este tipo de presentaciones. No sé si otra persona. Le toca la palabra a Víctor Jesús. Bueno. Hola, ¿cómo le va, maestro Hola, hola. Jesús Alemancia? Estoy aprendiendo continuamente. Es interesante ese enfoque que todas las civilizaciones indígenas o aborígenes tienen sobre el principio masculino y femenino. Ese enfoque nunca se ha enseñado de esa manera en Occidente. Quizás eso es lo que ha contribuido a un deterioro de la relación que debe prevalecer en hombres y mujeres. Igualmente, yo creo que es importante ver los textos sagrados, mitos, leyendas, no como información ficticia, sino que a través de metáforas, alegorías y demás simbolismos narran eventos muy profundos que se encuentran en la psiquis de los humanos, de los seres vivos e inclusive, ¿por qué no?, de los minerales. Replanteando, esto está como conectado a la mecánica cuántica, porque para la mecánica cuántica nosotros somos más que físico, más que mente. En realidad somos una conciencia espiritual manifestándonos en un cuerpo físico, aprendiendo, enseñando y evolucionando todo el tiempo. Y para culminar, debería las escuelas, las universidades de Occidente empezar a ser descentralizadoras. O sea, hay un eurocentrismo, un americanicismo muy grande. Y eso imposibilita que nosotros podamos comprender toda esa hermosa información que hermanos y hermanas aborígenes tienen que ofrecer y que siempre lo han ofrecido a través de cuentos, cánticos, inclusive también mediante el perfeccionamiento artístico, que muy poco las academias hoy en día prestan la debida atención. Las universidades, las escuelas, durante por lo menos, qué sé yo, más de 45 años se han orientado más a lo que es el mercado, ¿no? A lo que viene siendo el neoliberalismo, el capitalismo, el imperialismo, el colonialismo. Y yo creo que esa desconexión de la realidad ha contribuido a un deterioro. Tanto así que muchas de las personas que estudian en la Academia y la Ciencia Occidental se creen poseedores de una sabiduría, cuando realmente hay que aceptar que somos ignorantes, porque durante miles de años, civilizaciones aún más antiguas eran poseedoras y siguen siendo poseedoras, herederas de conocimientos verdaderos, de entendimiento y sabiduría. Fíjense que tenemos el caso de los grandes sabios que han desarrollado una gnosis. Gnosis viene del concepto griego que significa conocimiento, pero no cualquier conocimiento. Es un conocimiento de carácter racional e intuitivo que permite poder estimular esa conexión directa con el macro y el microcosmos. Eso es algo que se ha perdido. Occidente no comprende nada de eso. Occidente se ha orientado más a lo que es explotación, a lo que es egoísmo, materialismo, pero nosotros no nos hemos dedicado a impulsar nuevamente la introspección, que es algo que resaltan esos pueblos antiguos de Oriente, de Medio Oriente
e indígenas que Occidente no sé desde cuándo ha olvidado, porque es más, podría señalar y para terminar, que suena hasta un poco peligroso y a la vez atrevido insultar a los hermanos y hermanas de Abya Yala, decir que son indígenas, que son cholos, que son. No, creo que es importante verlos como grandes precursores de auténticos cambios que han buscado impulsar, pero que no se le presta la debida atención. Así que desde aquí sigo aprendiendo y realmente para mí es integral, motivacional, haber recibido su sabia enseñanza, respetado maestro y hermano Jesús Alemancia. Muchas gracias. Alexander, Jesús, no sé si le contestas a Víctor o esperamos que Alexander... Bueno, vamos al tercero y hago un comentario de lo que se ha vertido. Alexander. Alexander, el micrófono lo tienes apagado. Alexander tiene el micrófono apagado, Jesús, pero bueno, voy yo con algunos comentarios. José Ángel quiere hacer una pregunta. José. No, más que todo felicitar al profesor Alemancia, porque ciertamente hacia allá vamos, hacia ese planteamiento. Y Alexander, me hubiera gustado que hable Alexander Mercario, porque él es barí, y los barí, por lo que estaba explicando el maestro acerca de el pueblo indígena ahí en Panamá, es exactamente pero muy parecido a los barí. La casa barí, la estructura de la casa barí, que era antes una casa colectiva, donde se formaban por alianzas de diferentes construidas. Ajá, ya entró Alexander. Yo quiero más bien escuchar en eso a Alexander. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Sí, me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho bien. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Alexander. Te escuchamos bien, Alexander. Ok, compañeros. Por acá le habla Alexander, aunque ya el grupo me conoce. Sí, es el profesor José Quintero Güey, el maestro. Un gran profesor, gran maestro. Bien, lo dijo el profesor de aquí de Venezuela, al sur del estado sur, básicamente al sur del lago de Maracaibo. Soy estudiante de Ciencias Sociales, terminado en la carrera. Propiamente, de verdad que agradezco al profesor Jesús Alemancia en su exposición, en su clase. En el proceso de la enseñanza, ¿verdad?, de la pedagogía, el profesor hizo énfasis más que todo en la pedagogía. Entonces, nosotros, viendo las características físicas o el espacio o la construcción de una casa, si es claro, es parecido a la construcción que hace por hoy una casa comunitaria donde alberga varias familias y que habitan en ese espacio. Claro está bien identificado dentro de espacio determinado. En ese espacio se produce o se genera enseñanzas que los ancianos
en pocas palabras, enseña a los niños. Digo esto por experiencia propia. Mi abuelo demasiado tarde, te ha cambiado de repente. Hay que perdonarte, no voy a olvidar lo que me hiciste. Recuerda que tú te fuiste. Una interferencia ahí. Fuera. Una interferencia ahí. Aló. ¿Me escucha? Aló. Se escucha. ¿Me escuchan? Hubo una interferencia acá. Sí, bien. Así como le estaba contando, entonces la enseñanza se produce en una casa comunal por los ancianos, por los abuelos, que ellos se encargan de enseñar de cómo se produce. Le puedo decir un ejemplo. De pescar o la forma de cultivar. Entonces, es una pedagogía que se genera en ese espacio determinado, como lo es la casa comunal, que conlleva a la enseñanza para el día de mañana. Dado a este conocimiento que se genera, nuestros abuelos nos dicen, las enseñanzas que estoy dando es la enseñanza de crecimiento para el día de mañana. Porque cuando nosotros muramos, ustedes ven ese conocimiento para consiguiente generación. ¿Qué pasa esto? Cuando el anciano te enseña o te narra, esa enseñanza queda en la historia, en el pensamiento, para que no pierda esa esencia propia del mismo pueblo barí. ¿Qué pasa esto? Aunado a estas enseñanzas, nosotros barí tenemos que defender el territorio, porque sin territorio no producimos conocimiento, sin territorio no tenemos cultura, sin territorio no tenemos idioma. Entonces, ¿qué pasa? En particular le digo que el pueblo indígena barí vive en comunidad, que donde hay un cacique, que donde se practican las normas que regula para tener en cuenta en esa comunidad. Entonces, en este caso particular le digo, bien, en Barí, el jefe o el cacique, nosotros lo llamamos ñatubay. Ñatubay es jefe mayor de una comunidad. Entonces, como le estaba diciendo, que la pedagogía genera en ese espacio de la casa comunal. Cuando el profesor hablaba, si es posible hacer o introducir la pedagogía o la enseñanza de este pueblo al sistema educativo. Yo le digo por experiencia propia. Acá en Venezuela se practicó o se generó, el Estado venezolano creó esa interculturalidad. ¿Qué pasó con ese proceso, con esa en los sistemas educativos? Prácticamente no genera ese conocimiento. Porque ahí esa información que enseñan en la escuela no hay basamento, no hay una esencia
que lo debería tener, porque es muy importante, el maestro que enseña al niño o a la niña, porque prácticamente le va a dejar una importancia de esa enseñanza. ¿Por qué le digo esto? Porque un maestro que no habla el idioma, ¿cómo puede impartir una clase en la interculturalidad? No puede ser. Obviamente, aquí en Venezuela, el Estado venezolano como tal está fallando. Entonces, ¿qué pasa? La educación propia es una mirada hacia el horizonte que puede producir desde nosotros mismos. Como le digo esto como estudiante de ciencias sociales, en la parte de geografía e historia, a lo cual actualmente vengo trabajando en la cartografía social. Como le dije, estudiante, me estoy encargando de construir una cartografía desde una mirada distinta, desde otras perspectivas, para poder enseñar a nuestros niños, en este caso, varios. El profesor Quintero Way conoce el trabajo. En este proceso, le digo esto porque quiero compartir, de verdad, quiero compartir mi trabajo de investigación. El profesor José Quintero ha estado presente en ese trabajo. ¿Qué pasa? Cuando yo produzco, o cuando se produce, porque prácticamente no estoy solo, esa cartografía desde la memoria, nosotros recopilamos la información, buscando información de los ancestros, de los abuelos que están allá. Ellos tienen conocimiento. Claro está, estamos hablando de la pedagogía, para que nuestros niños tengan conocimiento cuáles son los espacios ancestrales que le puede permitir para tener conocimiento de generación. Entonces, en Barí lo puedo decir que Chiyaitan Chisaxagban, Chiyaitan Chisaxagban Gastrome, Ora Sagbarera, Chiya Asa, Arias Bobina, Mimias Dureras, ahí está saben que la traducción sería que los abuelos nos decían, tenemos que recordar, caminar donde caminaron los ancestros y tenemos que tener presente dónde están nuestros territorios, dónde están nuestros ríos, dónde están nuestros espacios de casa, dónde están nuestros espacios para poder sembrar. Entonces le digo, es importante la pedagogía desde nosotros. Comparto la idea del profesor Jesús Alemancia, que es el profesor de la Universidad de Panamá, creo. No, ingresé un poco tarde a su clase. Me pareció muy importante, de verdad que sí. Esas acotaciones, esa exposición que el profesor Alemancia estuvo sosteniendo en su clase, de verdad. Gracias por dar esta participación. José, ¿quieres opinar algo o simplemente un saludo desde ahí? No, sí, ya solamente porque lo que dijo Mercario era lo que yo quería que más bien lo que Mercario era lo que, pero en todo caso un saludo a Alemancia, muy buena la exposición, y creo que mañana yo lo que voy a hacer es completar lo que él ha planteado hoy. Amigo Roger, si tiene algo. Sí, me gustaría comentar algo. Bien, una vez estaba en el
¿Se me escucha? Estaba en el... Sí, lo escuchamos. Sí. Creo que el Ministerio de Educación Creo que el Ministerio de Educación está como valorando a los maestros que saben su idioma, tienen que pasar como una evaluación y se les da un buen puntaje para competir en el Ministerio de Educación. Creo que eso es algo que a mí me pareció interesante. Mercario, tienes que apagar tu micrófono porque estás interfiriendo. Mercario, tienes que apagar tu micrófono. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bien. Algo que me llama la atención en Panamá es que sé que el Ministerio de Educación está dando puntajes a los maestros que pues, aprueban el conocimiento de las lenguas indígenas. Un día estaba en el ministerio en una zona y estaba conversando con una maestra y que me dijo que estaba allí haciendo valer su curso sobre, creo que era en Verá, y que le daban un puntaje en esto de la competencia esa, creo que es bastante alto, de 100 puntos. Entonces, a mí sí me parece que esto es bueno resaltarlo. El otro aspecto sobre las distintas narrativas, ¿no? de los mitos o mitos fundantes de los pueblos indígenas que están muy ausentes de la narrativa general de nuestra sociedad, porque siento de verdad que el mito fundante sobre el cual construimos prácticamente todo el pensamiento nuestro es sobre el mito de creación de la Biblia, ¿no? De la Sagrada Escritura, y eso es lo que de una u otra manera se enseña en las escuelas, ¿no? Por otro lado, también, yo no sé, pero a mí me llama mucho la atención cuando uno llega a estos otros países y, por ejemplo, Guatemala o México y los monumentos representativos de las culturas indígenas, los nombres están por todas partes, y Panamá, pues como bien dijo el profesor, bajo la que se ha construido esta identidad a través de la oligarquía, ¿no? Y aquí no hay prácticamente monumentos que resalten los líderes indígenas, ¿no? Y una cosa que yo trato de insistir, ¿no? Y preguntar por qué nuestras calles no tienen nombres que hagan referencia a a los pueblos originarios. Por ejemplo, aquí creo que solamente hay una plaza, ¿no? Plaza, un parque, el Parque Urraca, y que de hecho, sea de paso, no es el nombre correcto de este indígena, ¿no? Entonces, es toda una construcción ideológica, ¿no? Que está muy fuerte en el sistema educativo, ¿no? Y todo lo construimos en función, sí, de esta relación del mundo occidental, sobre todo cristiano, ¿no? Entonces, hay un trabajo muy grande por hacer allí, hacer mucho más presente la cultura indígena en nombres, en calles, pienso yo, y también, ¿no? Y en la narrativa, ¿no? Así como se les narran a los niños en la escuela el relato de la creación del Génesis, ¿por qué no narrar estos relatos, ¿no? Que nos hablaba el profesor? Si alguien más tiene algo, profesor Toribio, no sé si quiere compartir.
Melvin, Jesús, bueno, ya que los demás quieren tener el voto del silencio, la reflexión personal, no sé si quieres. Sí, sí. Mira, a ver, un tema que valdría la pena como ir perfilando, sobre todo para los muchachos que están terminando alguna carrera de ciencias sociales, ¿no? Hay una situación bien diversa aquí. La forma de ocupación territorial, su dinamización, son bien distintas entre, digamos, los pueblos más grandes y las zonas comarcales más grandes. Nosotros vimos la de Cunayala. Si fuéramos a ver la de Dayén, en Veragua, ¿no? Ahí la forma de ocupación territorial y de construcción territorial era migrante. Y tenía que ver mucho con los esquemas amazónicos, ¿no? Eran familias que ocupaban una localidad y ejercían pues la producción y toda su reproducción cultural y todo aquello, y apenas veían que tenían que descansar la tierra para un próximo cultivo, ellos siempre se iban, ¿no? Agarraban sus aperos, todo, y se iban, bueno, nos vamos a buscar tierra. Eso explica en parte la construcción de la casa de ellos, ¿no? Porque es prácticamente una casa móvil. Pero esa fue la manera como ellos iban construyendo el territorio, ¿no? Y si nos vamos a la comarca Nove Buglé, también había otra manera muy distinta, que tenía que ver en el esquema más que ellos tenían de la poligamia, y era la ocupación del territorio a partir de las relaciones de familia y de las alianzas de familia, ¿no? Y eso también establecía otra dinámica muy distinta. No eran migrantes, no eran como los emberá que cuando salían de un sitio a otro, se iban todos, ¿no? Y llegaban. Entonces hay cosas que cambiaron, y yo sí creo que valdría la pena como una investigación comparativa sobre la construcción territorial entre las maneras de organización en la comarca Nove Buglé, en Cunayala, y la manera en que la habían estado haciéndolo en Verá Bon, en el oriente panameño. Y eso, creo que nos permitiría entendernos un poco la construcción territorial con toda esta carga cultural, reproducción social, ecológica y todo aquello, ¿no? Miren, pero los dos tienen un elemento común, ¿eh? Los años 60, 70. Primero a través de la Iglesia Católica y de los evangélicos, y luego a partir del golpe del 68, el Estado, ¿no? La manera como el Estado comenzó también a condicionar la territorialidad indígena, ¿no? Y de manera muy especial a partir de dos cosas: el trabajo de la DIGECON, ¿no? Eso que ya no existe, que era la Dirección General de Desarrollo Comunitario, y a través de una de las más exitosas políticas que hemos tenido, cuando estaba el doctor José Renan Esquivel en el Ministerio de Salud, que era todo ese proceso de creación de los comités de salud, lo de los acueductos y todo aquello. Esto obliga un poco la nuclearización, a tener que concentrarse en un sitio para poder entonces ser atendidos por el Estado. Yo pienso que esos dos elementos, para alguien que le interese interpretar la realidad panameña, ¿no?, valdría la pena tenerlo en cuenta. Ahora que se hablaba sobre las similitudes entre la región occidental, en la zona fronteriza, ¿no?, con los Bribri,
no, sería interesante ver esa dinámica. Miren, hay un profesor de una universidad inglesa que su tesis doctoral fue sobre la nuclearización de las comunidades Nove, porque la nuclearización de las comunidades Nove es muy reciente, ¿no? Y el estudio de caso de él es Visira, en el área de Ñocribo. Entonces, eso ayudaría mucho también a entender más, a más profundidad dentro de este esquema de interculturalidad, en el cual yo creo que es necesario seguir profundizando, ¿no? Entendernos, porque eso genera historia, eso genera una información que nos ayuda a nosotros a entender más cuál es la realidad panameña, ¿no? Y no hacer las interpretaciones de la realidad panameña desde la ciudad. Bien, yo creo que también hay otro elemento que vale la pena resaltar, y es cómo la territorialidad también comienza a tener cambios, ¿no? Cambios porque se relaciona con una sociedad nacional, pero también se relaciona con unas políticas públicas. Y esas políticas públicas también comienzan a generar toda una serie de cambios, ¿no? Miren, eso que pasó en los años 60, 70 de la movilidad social en las ciudades vía educación, también se dio en los territorios. Pero en el caso particular, muy vinculado en una primera etapa al magisterio, ¿no? Y una segunda etapa, cuando se crean legalmente las comarcas, administración pública. Esas fueron las fuentes de movilidad social en los territorios, vía magisterio y vía el funcionario público que se comienza a hacer cargo de las administraciones regionales. Yo creo que también eso vale la pena tenerlo en cuenta para poder interpretar también el efecto de estos dos elementos en la territorialidad, en la construcción territorial de las comunidades y la reproducción sociocultural que se da en la zona, ¿no? Y podríamos seguir, pero tendríamos que tener en cuenta también el sistema de partidos políticos y toda una serie de elementos que han comenzado a pesar mucho, ¿no? En la configuración territorial. El otro elemento que creo que vale la pena rescatar son las formas de educación. Estas formas de educación que siento que tiene que ser también investigada, porque se desarrollan, están en las comunidades. Y yo creo que lo que el amigo en Venezuela describía, ¿no? También tiene que ser recuperado acá en Panamá y hay esfuerzos a nivel continental relacionados con eso, que es la recuperación de prácticas educativas, de maneras, digamos, metodologías educativas que las comunidades han desarrollado como algo propio de su práctica sociocultural, ¿no? Les pongo un ejemplo. Para ser sanador, hay una palabra que siempre le dicen sobre todo a los más jóvenes: cargador de canasto, ¿no? El cargador de canasto es el muchacho que le pide a un sanador que él quiere también aprender a sanar, ¿no? Y pasa mucho tiempo, ¿no? Cargando el canasto donde van las plantas medicinales. Acompaña al sanador a recorrer la ribera de los ríos o la vereda en la selva. Y ese es su oficio, ¿no? Pero ¿qué resulta? Que el ser cargador de canasto implica también un aprendizaje práctico, porque así comienza a tener un aprendizaje de los tipos de plantas, dónde están ubicados, para qué se están usando, ¿no? Y va toda una serie, un proceso de aprendizaje muy propio de los que quieren ser sanadores. Luego tienen que aprender los cantos, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso educativo, hay un proceso pedagógico, que no sea la manera clásica del aula o como forman a los educadores, ¿no? Que, mira, esto es así y esta es la forma de enseñar y aprender,
Y lo que no se da cuenta es que hay procesos alternos en los territorios. Pienso que ese es un elemento también importante, sobre todo para en el campo de la investigación, acción o los estudios de caso, puedan recuperarse esas formas de educar, esas formas de aprendizaje, esas formas de enseñanza, y que se pueda compartir y se pueda fundamentar entonces cuál sería una política educativa intercultural más adecuada, ¿no? Yo pienso que eso es otra de las cosas que vale la pena tener muy claro. Luego pienso que también dentro de las intervenciones tenemos que hacer que estas formas de aprendizaje se enfrentan a la construcción de la hegemonía cultural muy presente en el sistema educativo, tanto superior como la media y la básica general, ¿no? Hay una forma de ver las cosas que son preponderantes sobre otras y no permiten que el conocimiento que se desarrolla en las comunidades y desde los territorios salga a flote, sea conocido, sea valorado, ¿no? Miren, solo por decirle una cuestión. La ley comarcal que creó la comarca en Emberá-Bonam, no me acuerdo el número, tiene un artículo en la ley, ¿no? A mí siempre me llamó la atención. El artículo dice: se prohíbe la brujería en la comarca Emberá-Bonam, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo estos hermanos negociaron su ley? Porque al final, lo que ese artículo hace es aniquilar estos conocimientos tradicionales, estas prácticas pedagógicas y de aprendizaje y enseñanza. Lo aniquila. Porque esa es la forma más tradicional de decir, ese conocimiento es brujería, no sirve, ¿no? Y así podríamos comenzar a ver que hay una construcción hegemónica que comienza a negar conocimiento y comienza a negar ciencia, ¿no? En las comunidades. Y esa batalla, pues, de manera primordial le cae a la academia. Si la academia no se abre, se va a seguir pensando de que las otras formas de conocer y de ciencia no tienen sentido, que son folclóricas, que es mítica, ¿no? Yo pienso que es un elemento muy importante a tener en cuenta en esta construcción del conocimiento y por otro lado en esta construcción de la noción cultural que se hace sobre el país, ¿no? Hay un texto ya de muchos años, 1950, de Hernán Porras. Yo creo que valdría mucho la pena leerlo de nuevo, ¿no? Ese es el texto fundador de la identidad, de una interpretación de la identidad nacional panameña, de manera jerárquica y subordinada, ¿no? Ojalá tengan la oportunidad de leer ese texto de Hernán Porras. Bueno, esos eran los comentarios que quería hacerles. Florencio, ¿qué sigue? Sí, listo. Jesús, yo creo que, bueno, pues el día de hoy ya le daríamos culminación. Nos veríamos mañana, yo recordándole a todos los participantes las tareas que igual me han solicitado a mí los profesores que le recuerden que las tareas hay que entregarlas. Por favor, les pido ese gran favor a todos y a todas. Y el día de mañana nos vemos. Jesús, te agradezco. Realmente estuvo muy interesante la ponencia del día de hoy. Recordando que todas están grabadas y todas van a ser subidas a la plataforma del aula virtual. Si la quieren volver a escuchar, los que no llegaron temprano, la pueden escuchar completa ahí. Y bueno, les esperamos el día de mañana. Como siempre, a la misma hora. Ya solamente nos hacen falta 4 días para cerrar el diplomado y recordándole a los que no han pagado el diplomado también, porque
también me lo han pedido a mí decirlo, no solamente hablarles del Sentipensar, sino que también convertirme en el ente represor. Entonces, para recordarle a todos y a todas los que no han terminado de pagar las cuotas del diplomado, recordarles pues que todavía están a tiempo de hacerlo. Si no tienen alguna pregunta, les deseo una bonita tarde y nos encontramos el día de mañana. Saludos. Bendiciones a todos y todas. Chao, cuídense. Chao, chao. Me siento contento de aprender de ustedes hoy Saludos, siempre. que pasen bien. Saludos, Diana. Mañana. Yo, Moya.